¿Cómo están, queridos hermanos? Este es un video en el cual continuamos exponiendo algunas de nuestras ideas para que, bueno, aquellos que no nos conocen puedan compartir un poquito con nosotros la fe. Hoy quería referirme a un hecho que ocurrió durante el siglo XX. Aquellos que tenemos algunos añitos más y que nacimos en el siglo pasado, recordaremos esto que voy a decir. Me estoy refiriendo específicamente a la renovación que se intentó dentro del cristianismo. La renovación que se intentó tanto dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana como dentro de los grupos protestantes. Ocurrió durante el siglo XX que frente a distintas situaciones de la realidad, frente a hechos en los cuales la religión tradicional no había dado una respuesta, muchos de sus miembros, tanto autoridades eclesiásticas como los propios miembros de la población de creyentes, buscaron renovar las organizaciones, buscaron renovar las estructuras, buscaron renovar, hacer un renuevo, incluso en sus actos de fe. De hecho, por ejemplo, podemos pensar en lo que fue la renovación carismática dentro del catolicismo romano, o por ejemplo todo lo que devino con el Concilio Vaticano II. También esto tuvo su relación dentro de las iglesias evangélicas. A partir de la década de fines del 50, la década del 60 y principios del 70, surgen una gran cantidad de grupos renovados dentro del protestantismo. De hecho, uno de los grupos que pasó a tener mayor trascendencia, más importante, fueron los pentecostales. Todos recordaremos lo que fue esa especie de revolución pentecostal que hubo en la década del 70 y la década del 80, grandes campañas con cientos de personas convertidas. Todos ellos buscaron renovar el espíritu que los movía. Buscaron renovar la fe, buscaron renovar las organizaciones, y parte de esta renovación fue buscar el cristianismo primitivo. Quien tiene unos añitos más recordará cómo se hablaba de esto en la década del 80, de que hay que volver a las primeras comunidades, que hay que rescatar el cristianismo de los primeros apóstoles, de los discípulos, de los primeros creyentes, tratar de recrear ese espíritu que se movía en el siglo I de nuestra era. No obstante, todos estos intentos finalmente, en su mayoría, acabaron en un pozo. La espiritualidad, la renovación que hubo en algún momento terminó por decaer. Y la mayoría de la gente que se entregaba en las campañas y que pretendía algo nuevo en su vida, finalmente terminaba decayendo. Esta búsqueda de volver al cristianismo primitivo, de volver a las primeras comunidades o colectividades, tuvo su reemplazo en un intento de volver a las raíces de la fe. Nuevamente, muchos creyentes empezaron a buscar de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? A través de intentar encontrar las raíces que se encontraban guardadas, que se encontraban escondidas en los primeros tiempos de la fe. Es así que muchos indagaron en la Biblia, indagaron en las Sagradas Escrituras, indagaron en los escritos de los llamados padres de la Iglesia, en los escritos de los primeros apóstoles. Y una de las ideas dentro de este nuevo mover, que fue buscar las raíces de la fe, fue que encontraron este pequeño análisis que ahora voy a hacer. Si pensando que Jesús se manifestó al mundo como judío, se manifestó dentro del pueblo judío, se manifestó dentro de la religión judía, lo podríamos llamar. Si sus discípulos fueron judíos, si los primeros creyentes fueron judíos, entonces la respuesta a la búsqueda de las raíces de la fe debía encontrarse precisamente ahí. Y es así que muchos empezaron a indagar en el judaísmo. Es así que muchos dijeron, bueno, a ver, si Jesús cumplía con cada una de las cosas de los judíos, entonces las raíces de la fe están precisamente ahí, en el judaísmo. Ahora bien, desgraciadamente tengo que decirlo, que esta indagación bien intencionada acerca de los primeros tiempos de la fe, terminó cayendo en algo que hoy por hoy lo podemos ver como algo bastante negativo.
Sé que esto va a sorprender a muchos, porque los que están buscando las raíces de la fe buscan empaparse de todo esto, aprender qué creían los hombres creyentes del primer siglo, buscan el judaísmo, buscan las respuestas del judaísmo de aquella época. Desgraciadamente, como les digo, han olvidado algo. El judaísmo, como muchas tantas, es una religión. Y es una religión con una serie de ritos, con una serie de ideas, con una serie de postulados, con una serie de creencias. Y gran parte de ellas no es necesariamente lo que la Biblia nos preceptúa hacer. Esto es algo que voy a seguir desarrollando, pero hoy quiero marcar esta pequeña gran diferencia. Buscar las raíces de la fe no es indagar en las raíces del judaísmo. Sé que esto sorprende, como digo. Sé que muchos de los que están indagando en las raíces de la fe están indagando precisamente en la cultura judía, en el idioma hebreo, en cómo se vivía en tiempos de Jesús, en tiempos de Yeshua. Pero debo hacerles esta advertencia. Las raíces de la fe no son el judaísmo. Las raíces de nuestra fe se encuentran en el pueblo hebreo, que es mucho más amplio que el pueblo judío. Como les digo, sé que esto debe ser sorprendente para muchos, porque muchos que han creído indagar precisamente en el origen, en aquello que dio origen a los apóstoles, a la creencia de los discípulos, han creído que estaba en el judaísmo. Y por eso se han empapado del judaísmo. Pero debo decirles esto con claridad. El judaísmo, como religión, rechazó a Jesús, rechazó a Yeshua. Y el judaísmo religioso de estos tiempos rechaza a Yeshua. El judaísmo ortodoxo, el judaísmo renovado, incluso, con el gran respeto que me merece, el judaísmo caraíta, el judaísmo caraím, no cree en Jesús. No cree que Jesús, que Yeshua sea el Mesías, y mucho menos creer que Yeshua es Elohim, que Yeshua es Dios. Entonces, mucho cuidado en esto. Mucho cuidado en confundir las raíces hebreas de la fe con las raíces judías de cierta fe. Como sé que esto sorprende y da para mucho más, este es el primero de los videos de esta serie en la cual trataremos el tema raíces hebreas o raíces judías de la fe. Mi nombre es Ricardo, le pido que nos sigan acompañando con estos videos y que Yahweh los bendiga, los proteja y los guarde. Shalom.